Hola mis amigos, gracias por seguir en sintonía de EWTN. Yo soy Julio Inclán y usted se encuentra en este programa Tertulias de Fe, un programa más que se hace del corazón para usted. Estamos transmitiendo desde aquí, desde casa, en Birmingham, Alabama, en los Estados Unidos, el día de hoy. Sin más preámbulo, quiero entrar de lleno ya al programa, quiero que conozcan a mi invitado, del tema que vamos a hablar, porque a todos nos compete, porque todos trabajamos. Vamos a hablar del trabajo, la dignidad del trabajo. El día de hoy, pues tengo desde la diócesis de Arlington. Arlington, sí. Estamos aquí con el padre Guillermo González. Padre, gracias por estar aquí este día en Tertulias de Fe. No, de nada. De verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes y compartir un ratito. Gracias. Pues aquí vamos a hablar de algo tan importante, padre, que tenemos que considerar todos nosotros acerca del trabajo, algo tan necesario para subsistir, claro. Y la providencia de Dios obviamente está presente siempre para aquel que también no tiene un trabajo. Y vamos a hablar de todo esto, de la dignidad del trabajo. El día de hoy quiero empezar el programa como algunos de los programas empiezo. Traigo la encíclica Laborem Extens de San Juan Pablo II, que dice: con su trabajo el hombre ha de procurarse el pan cotidiano, contribuir al continuo progreso de las ciencias y la técnica, y sobre todo a la incesante elevación cultural y moral de la sociedad en la que vive en comunidad con sus hermanos. Esto nos dice San Juan Pablo II en esta encíclica que habla de la dignidad del trabajo. Vamos a hablar de esto de lleno con el padre Guillermo. Padre, pues antes que nada, pues me gustaría que la gente lo conociera. Sé que ya mucha gente lo conoce, pero me gustaría que lo conocieran respecto a quién le inculcó la fe, cómo fue su niñez, cómo vivió su fe desde niño hasta que llegó al momento de recibir ese llamado a la vocación del sacerdote. Sí, claro. Yo, por hacer un resumen, yo nací en El Salvador y nací, yo diría, en el seno de una familia católica. Desde pequeño siempre nos inculcaron el ir a misa, participar de la catequesis, estar en muchos grupos. Creo que lo de ser sacerdote sí que es otra historia, porque es verdad que al principio pues yo tenía como ejemplo a mi mamá y a mi papá, que no son un matrimonio perfecto, pero que son un matrimonio medianamente bastante feliz con su vocación. Entonces siempre tuve en el horizonte como la idea de casarme y tener una familia, hasta que más adelante, cuando tenía más o menos como 15 años, nos mudamos a este país cuando yo tenía 13 años. Creo que eso fue un poco también una experiencia que me cambió la vida, ¿no? Llegué a este país sin saber mucho inglés, entré a la escuela, tuve que aprender inglés, un país nuevo, una cultura nueva, moverme un poco en el ambiente también de lo que significa ser inmigrante, como muchos de ustedes. Y creo que 2 años después, como a los 15 años, alguien me invitó a un retiro en silencio ignaciano y eso como que despertó en mí el tema de hacer oración todos los días. Y ya por ahí empezó un poco esto del tema de la inquietud vocacional, ¿no? Wow. ¿Y en qué años está ordenado como sacerdote? Yo me ordené sacerdote durante la pandemia, en el año 2020. Oh, mire, ándele. Ahí en la misma diócesis En la de diócesis Arlington. de Arlington. Ok, Sí. ¿y en qué parroquia se encuentra? Yo estoy en la parroquia de Todos los Santos en Manassas, pero te contaba fuera de cámaras que la parroquia es tan grande que tenemos como una pequeña extensión de la parroquia que se llama la Misión San Gabriel en Manassas Park. Y yo me encargo de la Misión San Gabriel. Hay mucha comunidad hispana, me imagino, por allá. Sí, la verdad es que bendito sea Dios. Yo creo que la parroquia de Todos los Santos es mitad y mitad, yo diría. Mitad comunidad en inglés, mitad comunidad en español. Qué bonito. Pues ahí le mandamos saludos a toda su comunidad hispana y también a los anglos, claro que sí. Le mandamos un abrazo y pues vamos a entrar de lleno, padre, a lo que es el tema que habíamos coincidido en poder platicar en esto, en lo que es el trabajo. Y me gustaría empezar con la pregunta que muchas veces nos preguntamos nosotros, el ser humano, de que si el trabajo es un castigo. ¿Será un castigo, padre, debido a las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres? Muchas veces se malinterpreta. O explíquenos esto, a ver de qué se trata. Claro, yo diría que quizás viendo el texto de Génesis uno puede pensar que sí, ¿no? Porque es verdad que parte del cansancio del trabajo, ¿no? Cuando dice el libro del Génesis, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. El trabajo trae consigo fatiga y cansancio, y eso sí que es consecuencia del pecado original. Pero si volviéramos para atrás, hiciéramos un poco de teología ficción, habría que decir,
Ya Adán y Eva vivían en el Edén y tenían que cultivar la tierra igual. O sea que el trabajo en el sentido de acción no es un castigo, al revés. Si volvemos para atrás en Génesis, vemos que Dios le dice a Adán, ¿no? Sean fecundos y multiplíquense y cultiven la tierra, ¿no? Ya ahí podemos ver que todos los seres humanos tenemos podríamos decir, vocación o misión de trabajar. Ahora vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Porque el trabajo no es solo ganar un cheque o hacer dinero, aunque es parte de, sino también el trabajo tiene mucho de poder llenarnos de felicidad, ¿no? Si uno hace bien su trabajo y disfruta de su trabajo, uno puede encontrar felicidad y complacencia en hacer su trabajo, ¿no? Y lo podemos ver entonces como un mandato, el de cultivar y cuidar la tierra por parte de Dios al hombre. Sí, yo lo llamaría una vocación, ¿no? Como una Ok. vocación o una misión. Yo creo que todos tenemos la vocación y la misión de trabajar, porque es en el trabajo donde yo diría, me atrevería a decir que el trabajo es la actividad más humana, ¿no? Porque no hay otro ser en la faz del universo que sea capaz de trabajar como somos los seres humanos. Ujú. Y hay unas palabras de San Pablo que mucha gente lo dice que es muy duro al decir que el que trabaja, el que no trabaje, que no coma. ¿Cómo podemos considerar esto, padre? Sí, no, ese texto es muy interesante, ¿no? Porque sigue diciendo, porque nos hemos enterado que algunos de ustedes pasan muy ociosos. Ujú. O sea, está criticando San Pablo el tema de la ociosidad, ¿no? Es decir, de las personas que son, podríamos decir, perezosos y que no trabajan, ¿no? Que quieren que les regalen todo. Y creo que, perdón por criticar un poquito, ¿no? Pero Ujú. vivimos en una sociedad un poco así, nos gustaría que todo fuera gratis. Ujú. Y el problema con las cosas gratis que no nos hemos ganado nosotros, que no nos ha costado el sudor de nuestra frente, es que no las valoramos. Por eso el trabajo tiene detrás toda una teología, podríamos decir, del valor, ¿no? Cuando a uno le ha costado algo con el sudor de su frente, uno lo valora más. Exacto. Y en cuestión, como usted lo menciona, del ocio, ¿cómo pudiéramos vencer el ocio? ¿Es a través de un acto laboral o cómo pudiéramos vencerle esta? Sí, o sea, decían los padres de la iglesia, y es verdad que el trabajo tiene que tener descanso, ¿no? En este sentido, el ocio, en sentido positivo, es hasta bueno, ¿no? Sabemos por el libro del Génesis que Dios descansó el séptimo día y nosotros también estamos llamados a descansar. No me quiero ni meter en este tema porque nosotros somos inmigrantes y Sí. trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Pero es muy necesario que descansemos, es parte de la vida, ¿no? Ahora, la ociosidad en el mal sentido de la palabra es, podríamos decir, ser perezoso o Ujú. perder el tiempo, que es algo muy propio de nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que hoy nosotros cuando no tenemos nada que hacer, tendemos a perder el tiempo en el internet o en las Ujú. redes sociales. Y sería bueno recordar que fuera de nuestro trabajo en sentido laboral, hay otros trabajos que tenemos que hacer, como cuidar de nuestra casa, cuidar de nuestra familia, educar a nuestros hijos, ayudar en la parroquia, etcétera. Ujú. Padre, y la iglesia nos menciona que el trabajo es parte de la dignidad humana. Explíquenos de esto respecto a la dignidad. Claro, es que la verdad es que nosotros los seres humanos, si no tenemos un proyecto o algo que hacer, podemos perder el sentido de la vida. Creo que vivimos en una sociedad un poco que ha perdido el sentido de la vida, ¿no? Cuántos jóvenes y cuántas personas viven al borde del suicidio y no encuentran la felicidad, ¿no? Porque su vida no tiene un sentido, no tienen una meta y el trabajo nos da esto. Por eso incluso las mujeres que se quedan en su casa y que son amas de casa, trabajan. Eso es un trabajo porque tienen un sentido, tienen una vocación, le están dando a su vida un valor, ¿no? Y esto tiene que ver la dignidad. La dignidad en el libro del Génesis y en el Magisterio es lo que hace que el hombre se parezca a Dios, ¿no? Es la imagen y semejanza. Nosotros los seres humanos nos parecemos más y más a Dios cuando trabajamos, ¿no? De hecho, hay un texto del Evangelio según San Juan bien interesante que cuando le preguntan a Jesús algo, Jesús contesta refiriéndose a Dios Padre, ¿no? Mi Padre trabaja y yo también trabajo, ¿no? Es como si Jesús Ujú. nos dijera, es necesario trabajar para darnos el valor que tenemos. Ok, qué bonito. Y padre, en este aspecto, en este contexto que estamos hablando, pues el trabajo es digno de la persona, como lo hemos platicado, pero por ejemplo, la
La vocación no la podemos cambiar, es decir, yo casado no puedo cambiar de esposa nomás porque sí, Sí. pero la profesión sí la podemos cambiar, o el trabajo la podemos cambiar. Si a mí me ofrecen un trabajo pues mejor remunerado, ¿tiene algo de malo esto que me cambie por algo que me va a ir mejor económicamente? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Yo creo que esto es algo que hay que ver las circunstancias, ¿no? Porque la vida laboral de alguien tiene mucho que ver con sus circunstancias familiares, ¿no? Ujú. Imagínate, alguien que tiene muchos hijos necesita más dinero que alguien Ujú. que tiene menos hijos. Entonces creo que hay un balance entre el sentido monetario del trabajo y el sentido de la dignidad del trabajo. Y hay que hacer un balance, porque si solo se escoge un trabajo por lo que gano, uno puede ser una persona frustrada. Y esto le Ujú. pasa a mucha gente, ¿no? Tiene un trabajo en el que ganan mucho dinero, pero no les gustan. Ujú. Y al revés, ¿no? Uno puede estar en un trabajo solo porque le gusta, pero no ganar lo suficiente para mantener a su familia. Y entonces le estás haciendo un mal a tu familia. Yo diría que para escoger bien un trabajo hay que hacer una especie de síntesis entre lo que gano y las necesidades de mi familia con lo que me gusta este trabajo y lo que me va a aportar como persona. Ujú. Y el tener dos, o sea, el descuidar mi iglesia doméstica, el descuidar mi salud, por tener dos trabajos, también hay que tener ese contexto de salud, ¿no? De salud tanto físico como emocional. Y bueno, más que nada el poder convivir con mi familia, porque si tengo dos trabajos, pues nomás llego a dormir y no convivo. ¿Esto qué implicaciones pudiera tener, padre? Sí, o sea, yo puedo hablar de esto en primera persona, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era un adolescente, mis papás tenían dos trabajos, porque en este país a veces es necesario, ¿no? Ujú. Pero hay que tener un balance, como tú dices, a veces es necesario y a veces no. Y hay que balancear, porque muchos de ustedes, papás que me están escuchando, a veces tienen que dejar de ganar menos dinero por atender a sus hijos, ¿no? Hay que ponerlo en una balanza, porque si ustedes me preguntaran, ¿qué es más importante, mis hijos o el trabajo? Yo les diría, sin pensarlo, sus hijos, ¿no? Ujú. El trabajo también es importante, también hay que comer, pero lo más importante son sus hijos, sus esposas, sus esposos. Entonces hay que tener un balance, ¿eh? Y hay que aprender que la familia y el matrimonio también son un trabajo. No un trabajo en sentido que nos van a pagar por ser un buen esposo o por ser un buen papá, pero sí un trabajo en el sentido de que vamos a tener que darle cuentas a Dios de cómo hemos sido esposos y cómo hemos sido papás. Entonces, Ujú. así como lo dedicamos tiempo al trabajo, necesitamos dedicarle tiempo a nuestros esposos, esposas y a nuestros hijos. Ujú. Importante, ¿no? Porque pues, las estadísticas muestran muchas veces que la falta de una imagen paterna en el hogar, bueno, tanto como el que se va, pero como el que está presente, pero en este caso, como estamos hablando de que tiene dos trabajos, me hizo falta mi papá, o sea, trabajó duro y trabajó mucho por nuestras necesidades, pero nunca lo vi, nunca lo traté. Entonces, Claro. esa falta de imagen paterna afecta mucho a la sociedad y a las familias, ¿no? Sí, ser papá no es simplemente tener un hijo biológicamente o ser mamá, ¿no? Implica muchísimo más. Y yo les puedo contar a ustedes mil historias que me han contado a mí mis parroquianos de yo me quedé en El Salvador cuando era Ujú. pequeño y mis papás estaban en Estados Unidos, o yo estaba en México y mi papá en Estados Unidos. Y sí me mandaba dinero, pero no tenía tiempo, no venía a verme, no me demostraba el cariño que yo necesitaba, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un balance, ¿no? Creo que el dinero es importante y tienen que aprender a mantener a sus hijos de alguna manera económicamente, pero papás, mamás, no se olviden nunca del valor de estar con sus hijos, pasar tiempo con sus hijos, querer a sus hijos, abrazar a sus hijos, ¿no? Eso es algo que el dinero no puede comprar. Ujú. Oiga, padre, y hablando de los mandamientos, el estar en un lugar, obviamente trabajando, está mi desarrollo laboral ahí, pero no hago lo que tengo que hacer o pierdo el tiempo en otras cosas que no es mi trabajo. Estoy faltando quizá al mandato de lo que es pues, no robar, porque sería robar tiempo de mi jefe. Sí, 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 sí. Y yo creo, fíjate, qué bien que me haces esta pregunta, porque esto es materia de confesión. Yo Ujú. creo que cuando vamos al confesionario y hacemos el examen de conciencia previo a confesarnos, es bueno que nos preguntemos, ¿cómo estoy trabajando, no? O sea, Ujú.
estoy robando tiempo a mi trabajo, estoy malgastando el tiempo en mi celular, en la computadora, en la tablet, en lo que sea, o realmente estoy poniendo todo mi esfuerzo en el trabajo y cumpliendo todas las horas como tengo que cumplirlas, ¿no? Porque parece que no, la vida laboral se presta mucho para pecados, ¿no? No solo de no cumplir las horas, no solo, a veces incluso, perdón por lo que voy a decir, pues puede uno decir, bueno, yo trabajo en X compañía de X y sobra material y me lo llevo a mi casa, ¿no? Sin decirle Ujú. nada a nadie. Pues eso también sería una forma de Ujú. robar, ¿no? Entonces sería bueno que recuperemos el sentido de que cuando voy a trabajar, sigo siendo creyente, sigo siendo católico y es parte de mi trabajo cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Ujú. Y en cuanto a qué nos puede decir la iglesia o qué nos dice la iglesia cuando recibimos un trabajo no digno, es decir, más que nada por nuestra gente inmigrante aquí en este país, en Estados Unidos, que por ser inmigrante pues soportan pues la jornada laboral de varias horas o Sí. a la intemperie, calor, frío, y que no son bien remunerados. En ese aspecto, ¿qué nos dice la iglesia respecto tanto al inmigrante o a la persona que está trabajando bajo en esas situaciones como para el empleador? Sí, y la verdad es que hay muchísimo magisterio sobre esto, ¿no? Es más, habría que ir más atrás, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento tenemos muchos textos de quien oprime al necesitado, ¿no? El Ujú. Antiguo Testamento nos habla un poco del huérfano, de la viuda y del pobre, pero van un poco en esta línea, ¿no? Y yo creo que así como la Iglesia habla de la dignidad de los trabajadores, también ha hablado muchas veces en su magisterio de los derechos de los trabajadores y de las responsabilidades de los empleadores, ¿no? Y yo creo que esto es importante, es decir, eh, la iglesia siempre ha hablado en defensa de los derechos de los trabajadores, es decir, que te paguen un salario digno, que te traten con dignidad, ¿no? Que no te exploten, que no trabajes más horas de lo que tienes que trabajar. Yo creo que ha estado muy presente en el magisterio de la iglesia. Tengo en la cabeza la encíclica Rerum Novarum que habla sobre esto y también Laborem Exercens que citaste al principio habla Ujú. muchísimo sobre esto, ¿no? Ahora, creo que hay que ir a la raíz y es que a veces los empleadores son católicos, ¿no? Es decir, el dueño de la compañía o el dueño de la empresa es católico, ¿no? Y ahí tenemos que aplicar nuestra fe católica, es decir, si yo tengo empleados, si yo tengo una compañía, tengo que tratarlos con respeto y dignidad porque tengo que ver en ellos el rostro de Cristo. Ujú. Y qué importante, ¿no? Poder considerar todo esto, más nosotros que laicos, que estamos en un trabajo secular, que recibimos una remuneración y que podemos sostener a nuestras familias. En el caso de ustedes como sacerdotes, Padre, ustedes también trabajan y mucho y no reciben una remuneración económica, digamos, como un laico. Ese aspecto social o parte de la caridad del padre, del sacerdote a su comunidad, ¿cómo lo ve la iglesia? O sea, están abiertos, claro, a la caridad y reciben obviamente de la misma colecta para poder subsistir también en su parroquia, pero es algo diferente, digo yo, en respecto a los laicos. ¿Cómo lo puede ver la iglesia así? Sí, o sea, eso es un peligro siempre en la vida de los sacerdotes, ¿no? Y en la jerarquía de la iglesia, caer en el activismo, ¿no? Es decir, empezar a ver la vocación sacerdotal como un trabajo, ¿no? Ujú. Siempre es un peligro, ¿no? Porque nosotros no somos funcionarios, no somos trabajadores. La iglesia no es una ONG, como le gustaba decir al difunto Papa Francisco, ¿no? Sino la iglesia es la iglesia de Dios y lo que nosotros hacemos es una vocación. Es verdad que la mayoría de nosotros, sobre todo los sacerdotes diocesanos, recibimos un pequeño sueldo, pero fíjense, ese pequeño sueldo sirve para ahorrar, porque cuando nosotros nos retiremos, nosotros no tenemos Ujú. familia, ¿verdad? Exacto. Entonces la idea de los ahorros con el dinero que nos dan es que nosotros cuando nos retiremos tengamos los medios necesarios para vivir. La mayoría de nosotros no llegamos a esa edad, ¿no? Porque tenemos una vida muy activa y nos solemos morir relativamente jóvenes, pero ustedes lo ven en sus diócesis, ¿no? Hay tanto sacerdote mayor que no tiene dónde vivir y esa es una Ujú. manera de ahorrar, ¿no? Ahora, yo diría, lo nuestro es un trabajo, entre comillas. Yo diría que lo del sacerdocio es una vocación que tiene dentro muchos trabajos, ¿no? Porque sí, y sobre todo los sacerdotes que trabajamos con la comunidad hispana, somos todo, ¿no? Ujú. Somos sacerdotes, somos Sí. trabajador social, somos abogado, le conseguimos trabajo a la gente, Sí. ayudamos a la gente con sus aplicaciones de inmigración
que somos medios psicólogos también. Entonces es muy bonito por un lado porque eso demuestra lo que significa ser padre, pero también a veces puede ser un poco abrumador, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo puede un sacerdote, padre, hablando de lo laboral, lo que están haciendo en su parroquia, cómo pueden balancear lo administrativo con lo pastoral? Porque muchas veces un sacerdote puede ser inclinado más a lo administrativo y deja lo pastoral. ¿Cómo puede balancearse eso? Y pasa, yo creo que todos tenemos tendencia a una o la otra cosa, ¿no? Pero yo creo que lo que ayuda mucho a balancear esto es la vida de oración y la relación personal que uno tiene con Jesús, ¿no? Porque sí, o sea, uno como sacerdote se ocupa de muchísimas cosas administrativas, ¿no? Yo a veces estoy en mi oficina trabajando en un reporte que tengo que mandar a la diócesis y me llaman por teléfono al teléfono de emergencias que alguien se está muriendo en el hospital, ¿no? Ajá. Entonces dejo de hacer lo que estoy Sí. haciendo y me voy corriendo al hospital porque eso es una emergencia más grande, ¿no? Entonces siempre estamos como muy atentos a entender que lo pastoral tiene una, podríamos decir, importancia más grande, sabiendo que lo administrativo puede esperar, ¿no? Ujú. Padre, y regresando con los laicos, cuando malgastamos lo que recibimos de ingreso, ya sea el juego, el vicio, somos unos irresponsables en cierto sentido, ¿no? Porque no estamos dando lo que tenemos que dar por justicia a Ujú. nuestras familias. ¿Qué dice la iglesia de esto, padre? No solo eso, sino me venía a la cabeza ahora que decías esto, un texto de San Juan Crisóstomo, que es uno de los primeros padres de la iglesia, que dice él que el dinero que nosotros recibimos, lo recibimos de Dios. Y lo recibimos de Dios no solo para compartirlo con la familia, dice él, sino para compartirlo con los necesitados, ¿no? Y se atreve a decir, suena un poco exagerado, pero tiene mucha razón, se atreve a decir, quien malgasta su dinero le roba el dinero a los necesitados. Mm, Porque es verdad, a veces muchos de nosotros nos sobra dinero. ujú. Y que nos sobre dinero puede ser para que uno ahorre para su futuro, sí. Pero dentro de nuestro presupuesto, todos tendríamos que tener una pequeña cantidad de dinero que usamos para caridad, porque Dios nos da el dinero para compartirlo con los demás. Totalmente, qué bonito. Y con esto, como dice usted, el trabajo viene de Dios y gracias a Él, por mi salud, estoy trabajando y gracias a Dios tengo salud para salir a trabajar. Hablemos del diezmo. Eh, Tenemos que dar a Dios lo que le pertenece, por justicia también lo digo, de poder darle lo que me está dando a mí como trabajo y salud. Hablemos del diezmo, padre. Tenemos que darlo, ¿verdad? Sí, o sea, yo creo que a veces por no diezmar en la Iglesia Católica, en otras denominaciones sí lo hacen, en la Iglesia Católica no, por no diezmar hemos perdido un poco la cultura de lo que tú decías antes. O sea, si Dios es el que me da todo, Ujú. ¿no? Como dice la carta a los tesalonicenses, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿No? Si Dios me da todo, ¿por qué yo no puedo hacer el esfuerzo de devolverle un poco a Dios? ¿No? Y creo que todos en nuestro presupuesto tenemos que pensar cuánto dinero damos a la iglesia, ¿no? Yo les decía hace algunos domingos en mi parroquia, en la homilía del domingo a mis parroquianos, piensen cuánto dinero gastan todos los meses, malgastan todos los meses en internet. No quiero Ajá. hacerle promoción a nadie, ¿no? Pero todos Sí, sabemos dónde malgastamos nuestro dinero sí. en internet. Y les decía yo, comparen eso con el dinero que echan el domingo en la colecta, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos más dinero para malgastarlo que para darle a Dios? Porque no hemos incluido a Dios en nuestro presupuesto, ¿no? Ujú. Pero es algo que todos tendríamos que hacer porque dándole dinero a Dios estamos siendo agradecidos con Dios, devolviéndole un poquito de todo lo que Él nos ha dado. Una vez un sacerdote también en una plática nos dijo que, por ejemplo, si estamos acostumbrados a dar $10, por ejemplo, ¿no? A la semana en la misa dominical, que la siguiente semana, si te duele dar 15 o dar 20, cuando te duele, ahí hay que dar, porque es cuando realmente, ¿no?, da uno, obviamente de corazón y por caridad a la parroquia, pero si estoy impuesto a 10 y 10 y $10 cada semana, pero cuando le agrego algo más y duele, ahí es cuando todavía el Señor lo reconoce Y más. esto es un buen principio porque por desgracia en nuestra cabeza caridad significa dar de lo que me sobra. Ah, ok. Pero la caridad no es dar de lo que me sobra, ¿no? Si le preguntáramos a los santos, me viene a la cabeza San Vicente de Paúl, la caridad es el amor de Dios. Ujú. Y el amor de Dios está crucificado, ¿no? Jesús murió en la cruz por nosotros. Entonces sí,
tiene que doler un poquito la caridad económica que hacemos con la iglesia y con los necesitados. Sí, y creo que las Sagradas Escrituras, si no me equivoco, habla de que la única parte donde Dios nos dice que ponme a prueba, dice Dios, es en esto, en darle lo que pertenece de mi trabajo a Él. Entonces, qué importante es para nosotros poder considerar este punto de saber que tarde o temprano tengo que darle, o sea, tengo que regresarle al Padre lo que me está dando, de trabajo, de salud, de, como usted dice, tengo un buen carro, una buena casa, una buena familia, me está dando todo y no soy tan pues caritativo con Dios, ¿no? De regresarle una parte de lo que es. Claro, y si hay algo que critica muchísimo la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, es acumular, ¿no? Acumular dinero, acumular posesiones, cosas materiales. ¿Por qué? Porque es verdad que es malgastarlo, ¿no? O sea, de verdad que no tenemos que tener miedo. Y yo creo que en esto los que son inmigrantes pues son de verdad ejemplares, ¿no? Hay gente que vive mes por mes pagando las cosas como puede, ¿no? Pues no tenemos que tener miedo porque Dios nos cuida y es providente con nosotros, ¿no? Entonces, dale a Dios $15, por poner un ejemplo, que Él te los va a devolver, ¿no? ¿Cuántas historias les podía contar yo a ustedes de gente de mi parroquia que ha sido generosa con Dios y Dios le ha devuelto muchísimo más porque Dios no se deja ganar en generosidad? Totalmente. Nos queda para irnos al descanso, Padre, al break, unos minutitos nada más. ¿Cómo puede la iglesia considerar, o nosotros como iglesia más bien, cómo consideramos a los que no tienen un trabajo, a los que están desempleados o a los que son explotados dentro de un trabajo? Como iglesia, ¿cómo podemos ayudarlos a ellos? Sí, yo creo que primero aquí me va a servir un principio del magisterio de la iglesia, que es el tema de la subsidiariedad, ¿no? Es decir, empecemos siempre a un nivel local, ¿no? Cuando alguien no tiene trabajo, no empecemos diciéndole, ve a pedirle trabajo al gobierno, que es lo que todos hacemos, ¿no? Sino que lo primero que hay que pensar es, hay que ayudarle a un nivel local. Si yo personalmente le puedo conseguir un trabajo, se lo consigo yo. Si yo no puedo, pues pregunto entonces en mi parroquia, ¿no? O en mi ambiente pequeño, y luego ya vamos escalando hasta llegar al gobierno, ¿no? Pero no vayamos directamente a pensar que el gobierno nos va a arreglar nuestros problemas, ¿no? Nosotros mismos tenemos que echarnos una mano los unos a los otros. Y esto es bien bonito. Yo creo que en esto la comunidad inmigrante siempre es ejemplar, ¿no? Yo en mi parroquia, cuando alguien viene a pedirme trabajo, hago 2 llamadas, digo, fulanito, ¿sabes de algún trabajo? Sí, padre, mándemelo, dígale que venga, ¿no? Y es esto, o sea, en una comunidad cristiana no tenemos que esperar que otro nos resuelva los problemas, no somos nosotros los que tenemos que ayudar a las personas. Y si sabemos de alguien que están explotando, pues una de dos, ¿no? Si tenemos la oportunidad de hablar con el jefe y defender los derechos de las personas, hay que hacerlo. La iglesia siempre lo ha hecho, ¿no? Yo soy de un país donde tuvimos a un arzobispo que le dispararon, ¿no? Por hablar en favor de los pobres, los necesitados y los explotados, ¿no? Pero hay 1000 historias, ¿no? De la Iglesia Católica siempre siendo la voz de los pobres. Y qué bonito todo esto, Padre. La verdad, en este contexto de lo que estamos hablando, y ahorita me recuerda a una persona que le preguntaron, ¿y usted por qué no trabaja? Porque pues tengo mal la vista. Ah, sí, ¿qué problema tiene usted de la vista? Que no me veo trabajando, que no le gusta trabajar, como don Ramón en El Chavo del Ocho. Claro, claro, claro. Pues fíjese, Padre, todo esto estamos platicando respecto, si usted nos ha sintonizado en este momento, estamos hablando del trabajo, de la dignidad que se tiene dentro del trabajo, que ahorita vamos a seguir hablando de todo esto. No se despegue de su televisor, de su pantalla, porque vamos al break, al descanso. Lo invitamos también a que nos escriba a tertulias@ewtn.com, donde pueda poner sus comentarios ahí, sus peticiones, y con todo gusto ahí le podemos responder. Pero como le digo, no se vaya de su televisor, porque ahorita se pone todavía aún mejor el programa de Tertulias de Fe. Gracias, mis amigos, por seguir aquí en Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y estoy con el padre Guillermo González de la diócesis de Arlington, y estamos hablando acerca de la dignidad del trabajo. Padre, nos quedábamos pues con puntos muy importantes en el segmento pasado, y me gustaría traer también aquí respecto a
¿cómo puede un cristiano, un católico, vivir su jornada laboral en una forma de oración y santificación dentro de esto? Sí, yo creo que habría que ir directamente a pensar, número uno, en San José, ¿no? Creo que no hemos hablado de San José, Ujú. pero San José, además de ser el patrono de la Iglesia Universal, es el patrono de los trabajadores, ¿no? Jesús pasó a la historia por ser el hijo del carpintero, ¿no? O Ujú. sea, todo el mundo en Nazaret conocía a Jesús por la profesión de su papá, ¿no? Y aunque no conocemos los primeros 30 años de la vida de Jesús por el Evangelio, los conocemos bien poquito, es lo que llamamos la vida oculta de Jesús. La tradición siempre nos ha dicho, y es verdad, que nos podemos imaginar a Jesús aprendiendo a trabajar con sus manos en el taller de San José, ¿no? Entonces, por un lado San José, por otro lado también San José María Escrivá de Balaguer, que Ujú. también hablaba mucho de la santificación del trabajo, San Juan Pablo II, que lo hemos citado antes, y muchos santos. ¿Por qué? Porque lo importante es pensar que nosotros somos una y la misma persona todo el día, es decir, nos santificamos en todo lo que hacemos. Por tanto, ¿qué hay que hacer para poder santificar la jornada laboral? Número uno, yo diría, antes de entrar al trabajo, ofrece tu trabajo. Hay algunas oraciones que se llaman ofrecimientos de obra, se pueden rezar esas oraciones, o simplemente antes de entrar a tu trabajo, reza un Padre Nuestro, reza un Ave María y ofrécele todo tu trabajo a Dios. Las cosas buenas y las no tan buenas, ¿no? Porque esas Ujú. son las más difíciles de ofrecer, pero las que más nos santifican. Pensémoslo por un momento, ¿no? En una jornada laboral podemos ofrecer el cansancio, podemos ofrecer las humillaciones, podemos ofrecer algunos problemas, algunos inconvenientes que surgen durante el trabajo. No hay tantas cosas durante el día que podemos ofrecer. Y si tenemos esta conciencia de que todo lo que estoy haciendo lo estoy ofreciendo, me estoy santificando. Por eso los cristianos desde los primeros siglos siempre tuvieron la fama de ser diferentes. En el Imperio Romano, donde todos trabajaban y tenían un trabajo como cualquier romano, cualquier ciudadano romano, siempre los cristianos eran diferentes porque amaban a los demás con una caridad exquisita. Y creo que es por aquí donde tenemos que ir nosotros, en decir, yo en el trabajo tengo que ser diferente, ¿no? Se tiene que notar en el amor que le tengo a los demás, en cómo trato a los clientes, en cómo trato a mis compañeros de trabajo, en mi relación con mi jefe. En todas estas cosas se tiene que notar que nosotros somos cristianos. Quizás algo muy práctico que puede ayudarnos es parar, estemos haciendo lo que estemos haciendo al mediodía, y rezar el Ángelus, por Ujú. ejemplo, o cualquier otra oración, ¿verdad? Bendecir los alimentos antes de comer, que mis compañeros de trabajo me vean, no para que me vean, sino para que ellos se den cuenta que yo tengo un modo de vivir diferente, ¿no? Las conversaciones que tenemos con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Eh, Nuestro modo de hablar, el no decir malas palabras, el tipo de música que escuchamos en el Ujú. trabajo, todas estas cosas son muy importantes. Y yo diría, al terminar la jornada laboral también, hacer una pequeña oración y darle gracias a Dios por la ayuda, por la gracia que nos ha prestado durante el trabajo. Yo no sé en qué trabajan ustedes que nos escuchan, pero piénsenlo por un momento, ¿no? Si usted trabaja en construcción, tiene mil oportunidades de ofrecer cosas por la salvación de las almas del purgatorio, por ejemplo, ¿no? O si usted trabaja en pintura, o si usted es estilista, o si usted es abogado, o si usted es doctor, haga lo que haga, tenemos mil oportunidades de ofrecer a Dios durante el día nuestros pequeños sacrificios, ¿no? Y esto es lo importante, pensémoslo por un momento, ¿no? Trabajar todo el día y ofrecerle el trabajo a Dios es hacer oración, Ujú. aunque a nosotros nos cueste trabajo, porque para nosotros la oración es ponernos de rodillas y estar enfrente del Santísimo, ¿no? Pero lo que hacemos con esto es unir toda nuestra jornada con Dios, ¿no? Que es algo muy difícil, pero muy importante. Piénsenlo, ustedes los laicos se pasan la mayoría de su día trabajando, Ujú. por tanto tendría que ser el lugar donde más se santifican. Y qué bonito poderlo interpretar de esta manera, ¿no? La iglesia me está invitando, lo decía usted, San José María Escrivá nos invitaba a todo esto de santificar el trabajo y santificarnos en el trabajo, ¿no? Y muchas veces pues pegamos de grito por cómo nos tratan y todo, pero no vemos la manera de que podemos estar santificándonos un día que fue difícil.
Y ahorita que menciona todo esto, padre, recuerdo una analogía que también escuché una vez acerca de San José, donde pues él usando su mandil de piel o lo que haya tenido, pues con todo el acerrín y todo lo que sale de la madera, ¿no? Las espinitas, lo que sea, cuando llegaba a su casa se quitaba el mandil y dejaba todo ahí con los problemas del trabajo, con el acerrín, con las espinas, todo eso. Y en la casa, o sea, no llevarnos los problemas del trabajo a la casa, porque pues, ¿qué Sí. chiste tiene, no? ¿Cuál es nuestra santificación? Sí, no, esto es muy importante y sobre todo otra cosa, ¿no? A veces tenemos la mentalidad de llego a mi casa y que no me molesten. Ajá. Nefasta, perdón por lo que voy a decir, nefasta. O sea, tenemos que quitarnos esta mentalidad porque aunque llegamos cansados a nuestra casa, a mí me pasa después de un largo día en la parroquia, vuelvo a mi casa y estoy muy cansado, ¿no? Pero hay cosas en nuestra casa que nos esperan. Y aquellos de ustedes que son casados, pues hay alguien que se llama tu esposa o tu Ajá. esposo que te espera en casa y al que tienes que amar aunque estés cansado, ¿verdad? Porque no hay vacaciones de ser esposo o Sí. de ser esposa, ¿no? O aquellos de ustedes que son papás, ¿no? Que también los esperan. Entonces, sí, descansen, sí, tómense su tiempo, pero no vuelvan a su casa, enciendan la televisión y olviden de sus hijos o sus esposas. No, no. Ujú. Acuérdense que además de su jornada laboral, pues tienen otro trabajo muy bonito en su casa que es ser papá o ser esposo. Totalmente. Padre, ¿qué mensaje le daría a los empleadores católicos de cómo tratan a sus trabajadores? Sí, yo les diría un poco en el tema de la generosidad, ¿no? No ser tacaños. Yo creo que todos, yo el primero, tendemos a ser tacaños, ¿no? Siempre como que nos cuesta quitarnos de nuestro dinero, de nuestro tiempo para dárselo a los demás. Pero volvamos para atrás, ¿no? Antes decíamos que a Dios nadie le gana en generosidad, ¿no? Si hay un empleador que es generoso y cuida a sus trabajadores, Dios te va a bendecir. Y te va a bendecir de muchas maneras. No solo estoy diciendo que vas a ganar más dinero, sino si tú tienes un trabajador contento, que le estás pagando lo que le tienes que pagar y que lo estás tratando con dignidad, las personas van a ser fiel al trabajo, ¿no? Entonces, no tener miedo a ser diferentes, ¿no? Muchas veces en el mercado laboral, para pagar un sueldo, ¿qué hace el empleador? Pregunta, ¿cuánto están pagando las demás Ajá. compañías? No siempre las demás compañías están pagando lo que tendrían que pagar, ¿no? Y a veces no pasa nada por ser generoso y decir, yo voy a pagar un poco más, Ujú. porque eso implica muchísima humanidad, ¿no? Y que nosotros seamos capaces de ver en los demás el rostro de Dios. Fíjense que esto es bien curioso porque en la iglesia tenemos trabajadores y por desgracia en la iglesia no tenemos mucho dinero, ¿no? Entonces muchas veces en la iglesia no son los mejores sueldos, ¿no? Ajá. Si la gente quiere ganar mucho dinero, tiene que ir a trabajar a otro lugar, pero en la iglesia siempre cuidamos mucho los beneficios, ¿no? Los beneficios médicos, cuando alguien quiere una baja de maternidad, cuando alguien quiere pasar tiempo con su familia, son cosas que cuidamos muchísimo y valoramos muchísimo porque sabemos que son importantes para los trabajadores. Ujú. Y qué importante, porque hay una frase que yo escuché hace mucho tiempo en México que decía, tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo. Entonces, ni uno ni otro está aplicando la justicia que necesita. O sea, si yo quiero ser un buen empleado y voy a hacer todo de mí, todas mis posibilidades de poder hacer que mi jornada laboral pues realmente sea como tenga que ser, pero también necesito que mi empleador sea justo conmigo. Entonces, tiene que existir esa justicia en los dos. Sí, y por eso es muy necesario en esa relación incluir a Dios, ¿no? Porque si yo solo veo al empleador, siempre voy a encontrar defectos en él, ¿no? En mi Ujú. jefe. En los jefes es muy fácil encontrar defectos porque ninguno es perfecto, ¿no? Y al revés, si yo solo veo a mi trabajador como si fuera un esclavo, entre comillas, también voy a encontrar muchos defectos, ¿no? Entonces es muy importante tener visión sobrenatural, incluir a Dios en la ecuación y decir, ok, yo tengo que aprender a ver en esta persona el rostro de Dios y a tratarlo como si tuviera enfrente al mismo Jesucristo, ¿no? Ujú. Así es. Padre, hemos tocado mucho todo este tema acerca de la jornada laboral y la vida familiar. ¿Cómo podemos balancear la vida familiar y la vida laboral que sea digna, ¿no? Tanto lo laboral como lo familiar. ¿Cómo podemos balancearlo? Yo creo que esto es importante y permítame hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Creo que en nuestra comunidad hispana, inmigrante, sobre todo, existe un poco la idea de que yo vine a este país a trabajar y a hacer Ujú. dinero, ¿no? Y nos perdemos tantas cosas en la vida más importante que el dinero y el trabajo
por pensar así. Creo que es un pensamiento machista en el mal sentido de la palabra, ¿no? Y creo que no está bien. Entonces creo que cuando hacemos nuestros horarios, las mujeres también, pero especialmente los hombres, tenemos que sentarnos a pensar cuántas horas al día le dedico al trabajo. Y ponle que ustedes me van a decir 12 y algunos hasta más, ¿no? Ok, ¿cuántas horas al día le dedico a mi esposa? ¿Verdad? Y a veces es paupérrimo, o sea, es triste. Algunos de ustedes no le dedican a sus esposas ni una hora al día, ¿no? Y a sus hijos, ¿no? Y entonces piénsenlo un poquito, ¿no? Cuando nos muramos y Dios nos pida cuentas, nos va a pedir primero cuentas de la familia antes que el trabajo, ¿no? Aunque nos va a pedir cuentas del trabajo también. ¿Y cómo le vamos a decir nosotros a Dios nuestro Señor, mira, no tuve tiempo para mi esposa y para mis hijos, ¿no? No podemos, no debemos, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros balanceemos y digamos, tengo que ser muy disciplinado, tengo que tener un horario y tengo que incluir por lo menos una hora al día que voy a estar con mis hijos y con mi esposa para pasar tiempo de familia de calidad, ¿no? Porque si no, te conviertes en un proveedor, ¿no? Así Hay es. muchos hombres que son proveedores, pero no son papás y no son esposos, ¿no? Padre, en la visión cristiana, ¿qué tan importante es el descanso? Sí, es muy importante. Hablábamos un poco de esto con el libro del Génesis y el descanso de Dios, ¿no? El séptimo día. El séptimo día es otro tema, ¿no? Que lo podemos Sí. tocar ahora un poquito, pero el tema del descanso es muy importante. O sea, nosotros no nacimos para estar siempre trabajando. Si Dios, que es el creador del universo, tuvo que descansar y descansó, ¿por qué no vamos a descansar nosotros, no? ¿Cuántas personas en este país sufren porque se queman laboralmente hablando, ¿no? Sufren porque tienen ansiedad o depresión, ¿no? Sufren porque tienen problemas para dormir, ¿no? Sufren porque tienen tantos problemas de salud, porque no se cuidan, ¿no? Todos estos son indicadores de que algo te falta en tu vida, ¿no? Por eso es muy importante por lo menos tener un día de descanso, que en la mayoría de los casos quizás no puede ser el domingo, porque este mundo en el que vivimos no es una sociedad cristiana, ok, pero por lo menos ten un día de descanso y descansa, es decir, con descansar no significa estar en la cama durmiendo todo el día, descansar significa cambia la actividad, ¿no? Si todos los días lo dedicas a tu compañía de construcción, dedica un día a tu esposo, dedica un día a tus hijos, vete de peregrinación con ellos, ¿no? Pasa tiempo con ellos. Esto es muy importante, ¿no? Por eso el tema del séptimo día y el domingo y santificar las fiestas tiene mucho que ver también con pasar tiempo en familia. Y creo que esto es algo que tenemos que recuperar en la sociedad de hoy, ¿no? Es muy importante que ustedes pasen tiempo con sus hijos y con sus esposas, ¿no? El domingo. ¿Cuántas familias en mi parroquia y en muchas parroquias alrededor del mundo después de ir a misa van a comer juntos, ¿no? Bueno, pues esa es una tradición loable, ¿no? Algo muy bonito que hay que hacer. Tenemos que tener pequeñas tradiciones familiares donde sus hijos se den cuenta que ustedes no viven para trabajar, ¿no? En este país muchas personas viven para trabajar, su trabajo es su vida, ¿no? Y perdón por lo que voy a decir, pero la vida es mucho más grande que el trabajo. Si no sabemos disfrutar del descanso, si no sabemos disfrutar de la montaña, si no sabemos disfrutar de la playa, si no sabemos disfrutar del arte, si no sabemos disfrutar de todas estas cosas, perdemos nuestra humanidad, ¿no? Por eso un trabajo frenético o un trabajo de nunca descansar me deshumaniza. Padre, pues hay en esos 20 años que tenemos mi esposa y yo en nuestro apostolado, se nos ha acercado mucha gente respecto a, quieren justificarse que no van a misa el domingo porque trabajan el domingo. Sí. Siempre le hemos dicho, pues, o está la vigilia del sábado, o el domingo muy tempranito, o el domingo ya muy tarde, pero hay que buscar la manera de ir a trabajar. No hay justificación de faltar a misa el domingo. No la hay, o sea, la podemos buscar, pero pensémoslo, ¿no? El primer mandamiento de la ley de Dios dice, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Entonces, por encima de todas las cosas, hermanos míos, incluye el trabajo. Entonces, no hagamos del trabajo un Dios, ¿no? Nos decía el Evangelio hace unos domingos, no se puede servir a Dios y al dinero. Bueno, pues aquí está el ejemplo más claro, ¿no? Y es verdad, el que quiere ir a misa los domingos va a hacer tiempo para ir a misa los domingos, ¿no?
Me decía a mí un formador del seminario, y tenía razón, ahora lo entiendo más que nunca, ahora que soy sacerdote, ¿no? Me decía, Guillermo, para lo que uno quiere, uno tiene tiempo, ¿verdad? Pero como son cosas que no nos interesan y no Ajá. queremos, no tenemos tiempo. Sí lo tenemos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo y con tu esposa, ¿no? Se puede ir a misa el sábado por la tarde o los horarios del domingo. En mi parroquia tenemos misa el domingo, la última misa, la última oportunidad es a las 7 de la noche, ¿no? Mira, Y ajá, mucha gente viene a esa misa porque son personas que trabajan los domingos. totalmente. Padre, ¿qué consejo le pudiera dar a nuestra comunidad cristiana, católica, de, pues de considerar todo esto que hemos hablado, ¿no? De cómo buscar en mi trabajo un camino de santidad? Lo hemos platicado ahorita en cierto sentido, pero ¿qué consejo le pudiera dar para que pudiera nosotros, como decimos en México, caernos el 20, que se nos caiga el 20 de poder pensar que mi trabajo es santificador? ¿Qué Sí. consejo pudiera dar, padre? Sí, creo que aquí tenemos siempre la idea, los más piadosos de nosotros tenemos la idea de pensar, tengo que hacer las cosas para Jesús, ¿no? Ujú. Tenemos esta mentalidad y no está mal, ¿no? Pero el otro día escuchaba algo que es todavía más profundo, decía alguien, no tenemos que hacer las cosas para Jesús, tenemos que hacer las cosas con Jesús. Ok. Y qué verdad tan grande, ¿no? Yo creo que algo que puede ayudarnos es vivir nuestro trabajo en espíritu de oración, ¿no? Aquello que decía San Pablo de oren continuamente no significa que nos tenemos que poner de rodillas todo el día, sino significa que tengas la conciencia de la presencia de Dios contigo a lo largo de la jornada. Porque ustedes se imaginan si con nuestros ojos viéramos que Jesús está aquí ahora mismo a la par mía, yo no sería capaz de decir una mala palabra. Yo Ujú. no sería capaz de hacer cosas malas, ¿no? Pero como no tenemos esa conciencia y pensamos que es pura imaginación, que no es verdad que Jesús está a la par de nosotros, pues nos portamos mal a veces en el Sí. trabajo, ¿no? Nos portamos como todos los demás. Entonces creo que algo que puede ayudarnos mucho es tener en nuestro corazón y en nuestra mente a lo largo de la jornada laboral la conciencia de que Dios está conmigo y me acompaña en todo lo que hago. Ujú. Regreso a la encíclica de San Juan Pablo II, donde dice contribuir al continuo progreso de las ciencias y la técnica. Hay mucho ahorita con la tecnología, con la inteligencia artificial y todo lo que está saliendo hoy en día. ¿Qué tan digno pudiera llegar a verse eso? O sea, ¿hasta qué punto pudiéramos considerar si estoy dentro de una compañía tecnológica, si mi trabajo está bien haciéndolo o no? Claro. Ujú. Y sabes que la encíclica esta, Labor en Exercen, tiene detrás todo un contexto, ¿no? Porque San Juan Pablo II era polaco y durante la Segunda Guerra Mundial Polonia estuvo dominada, si yo no me equivoco bien y no me falla la historia, primero, ¿cómo fue? Primero por los alemanes y después por los rusos, ¿no? Ujú. Entonces pasaron de, podríamos decir, del socialismo más fuerte al comunismo más fuerte, ¿no? Y en las dos cosas, eran extremos, ¿no? De derechas y de izquierda, pero en las dos cosas el trabajo era lo que nos iba a salvar, ¿no? Y San Juan Pablo II vivió en esa sociedad, ¿no? Tanto es así que sabemos por sus biografías y por esa película de Carol que es tan bonita, que él trabajó en una cantera durante un tiempo, ¿no? De hecho, ahí conoció a un señor que le regaló un libro sobre San Juan de la Cruz, que fue un poco lo que le cambió la vida. Y ahí ya, en San Juan Pablo II, joven, que ni siquiera era seminarista, empezaba ya a barruntar la idea de que el trabajo santifica, pero el trabajo no es la vida, ¿no? Hay Ujú. algo más grande que el trabajo, ¿no? Entonces, en esa encíclica Labor en Exercen, está detrás toda una reflexión de San Juan Pablo II de cómo santificarse en el trabajo. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo creo que con las nuevas tecnologías tenemos que hacer un trabajo de reflexión porque hay cosas que nos superan. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial es algo que todavía no conocemos, que todavía tenemos que explorar y ver qué es moralmente bueno y qué es moralmente malo. Nos pasó un poquito lo mismo con el Internet, ¿no? Cuando llegó Ujú. el Internet, nadie nos enseñó a usarlo. Y ahora vivimos en una sociedad con muchos vicios porque pensamos que el Internet era lo mejor y que todo estaba bien y ahora nos estamos dando cuenta que no, ¿no? Entonces, con estas cosas de la inteligencia artificial, también hay que ir con mucho tacto, ¿no? Aprendiendo poco a poco y viendo dónde están los peligros y dónde están las cosas buenas. Ujú. Padre, y estar trabajando en un lugar donde está faltando la dignidad humana,
está faltando a todo lo que está atribuyéndose ahorita allá afuera con ideologías. ¿Estoy colaborando con el pecado social en cierto sentido? Sí, y de hecho San Juan Pablo II habla de eso en Labor in Exercens, ¿no? Dice él, hay en algún sentido un pecado social, ¿no? Que es que aunque yo directamente, por ejemplo, ¿no? Si trabajo en una clínica abortiva, por poner un ejemplo, aunque yo directamente no sea el encargado de hacer el aborto, pero si yo trabajo en esa clínica estoy colaborando con un mal social, ¿no? Que es asesinar bebés, que es abusar de una mamá soltera que no tiene los recursos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo les diría, si ustedes piensan que están haciendo un trabajo en el que están colaborando con alguna actividad mala, aunque no sea directamente, búsquense otro trabajo, es lo mejor, porque si no, siempre van a tener un conflicto de conciencia. Padre, también el documento habla acerca de la moral que pudiéramos aplicar dentro de una sociedad. Sabemos que la sociedad pudiera estar ahorita de cabeza y muchas veces pudiéramos, en dado caso, directamente culpar, como está la sociedad, a las familias. O sea, es muy importante que nosotros como familia, pues, ¿no?, inculquemos los valores a nuestros hijos, porque ellos son los que también van a una sociedad después para poder aportar a una sociedad mejor, llevar la vida moral. ¿Qué tan importante es el ejemplo en una familia que pueda salir a una sociedad y que implique llevar los valores correspondientes cristianos? Sí, todo empieza en la familia, ¿no? San Juan Pablo II en su magisterio, aunque ya el magisterio lo había dicho antes que él, habla de la familia como iglesia doméstica, ¿no? Y qué verdad tan grande, o sea, la fe y los valores y la humanidad se enseña en la familia, ¿no? Si en la familia no se está enseñando, la escuela no puede hacer mucho, la catequesis no puede hacer mucho, la iglesia no puede hacer mucho. Entonces, claro que sí, todo empieza en la familia, ¿no? Y no tengan miedo. Fíjense, yo estaba pensando ahora en cuando yo era pequeño, mis papás están a años luz de ser perfectos, ¿no? Pero yo recuerdo que ya en la casa nos daban trabajitos. O sea, que tú vas a lavar los platos, que tú vas a doblar tu ropa, que tú vas a hacer esto, que tú vas a barrer, que tú vas a limpiar la mesa después de comer. Son cosas que a ustedes como papás les puede dar un poco de pereza porque el niño se queja, porque al niño no le gusta, pero piénsenlo, ustedes están formando al futuro trabajador del futuro, ¿no? Entonces, si en la casa los niños aprenden a ser responsables en lo poco, como nos decía el Evangelio hace algunos domingos, ¿no? Entonces después cuando sean trabajadores van a ser ejemplares, ¿no? Van a ser fieles en lo mucho. Así es. Padre, se nos va terminando el programa, nos quedan unos par de minutos. Quisiera terminar con esta pregunta respecto a, sabemos que las relaciones interpersonales muchas veces son difíciles, ¿sí? Ponernos de acuerdo, bueno, en fin, ¿no? Pero a lo que voy es, mi pregunta sería, ¿qué tanto puedo yo aportar a una comunidad o en mi desarrollo laboral, en mi trabajo? ¿O qué virtud pudiera poder ejercer más pronto? Sería la paciencia. Yo creo de poder tener paciencia con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, sería una virtud importante para poder ejercer bien mi desarrollo laboral. Sí, o sea, tendríamos que hacer otro programa, ¿no? Para hablar sobre todas las virtudes que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Primera Corintios, ¿no? En Primera Corintios, cuando le preguntan a San Pablo qué es el amor, no por casualidad empieza San Pablo diciendo el amor es paciente, ¿no? Porque la paciencia es la base del amor. O sea, uno no puede decir, aunque a veces lo decimos, yo te amo si uno no tiene paciencia con esa persona. Perfecto, qué bonito. Padre, pues la verdad es un gusto que haya estado aquí en Tertulias de Fe, de haberlo conocido, lo conocía nada más por YouTube, algunos videos que usted tiene por ahí en su parroquia. Me gustaría pues invitarlo de nuevo en otro programa después para hablar de otras cosas tan importantes que los laicos y toda la iglesia necesitamos aprender. Usted sabe que este programa es para catequizar, evangelizar, pero también llevar esperanza a quien nos está viendo. Pues quisiera que pudiéramos terminar con el programa con su bendición para podernos ir en paz. Claro que sí. Bueno, vamos a pedirle al Señor antes de que dé la bendición que nos ayude a todos por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias, demos gracias a Dios. Padre, muchísimas gracias, nos vemos pronto. No, de nada, a ustedes por invitarme. Y a ustedes, mis amigos, gracias por haber estado en otro episodio más de Tertulias de Fe. Los invito a que escriba a nuestro correo electrónico, que es tertulias@ewtn.com. Lo repito, es tertulias@ewtn.com. Y también les recuerdo, si usted ya está donando a esta gran labor de Madre Angélica aquí en EWTN, se lo agradezco de corazón. Y si no, pues lo invito a que dé de $1 o hasta más para que esto siga todavía presentándose a nivel mundial. Los espero la próxima semana, si Dios nos los permite. Agradezco al staff de Tertulias de Fe. Yo les digo y les recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga.